Bueno, hola a todos, que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos, un saludo muy especial una vez más. Aquí estamos una vez más para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Un saludo muy, pero muy especial a todos nuestros hermanos en Cali, en Bogotá y a todos los que eh, se han suscrito a este canal más allá de lo evidente bueno, y hasta donde podamos llegar. Un saludo y un abrazo a todos. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante y tiene que ver con ese tema del cual quizás todos estamos ya tal vez cansados de escuchar, el tema del coronavirus. Ha generado muchos análisis de tipo científico, social, político y económico, pero quizás de pronto poco se ha abordado desde el contexto espiritual y teológico, y hoy queremos abordar, amados hermanos y amigos, este tema desde la perspectiva o desde esa perspectiva, y para eso hoy tenemos el privilegio y el gusto, contamos con el pastor Wilfred Montesinos, pastor del Centro Cristiano de Bosa en Bogotá, y también está hoy compartiendo con nosotros, va a compartir con nosotros este tema, el pastor Edison Pinilla, director de Misiones Transmundiales y Sencricol en Colombia, y este servidor, José Luis López, pastor del Centro Cristiano de Colombia en la ciudad de Cali. Sé que este es un tema que quizás va a traer luz a muchos de ustedes, porque sé que muchas personas, cristianos y no cristianos, se han hecho esa pregunta: ¿es la pandemia del COVID-19 un juicio de Dios? Y entonces entremos en el tema. Vamos a comenzar en esta hora con el pastor Edison. Bueno, primeramente, pastor Edison, queremos un saludo de parte suya, y luego con el pastor Wilfred, antes de entrar en materia. Amén, amén. Muy buenas noches para todos. Dios los bendiga. Aquí estamos ya dispuestos y listos para pues comenzar a trabajar a través de la palabra del Señor, este tema tan bonito. Pues estamos para aprender y también para dar un poquito del conocimiento que Dios nos ha regalado a nosotros. Gracias por la invitación, Pastor José Luis. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones también para nuestro amado hermano Wilfred. Pastor Wilfred, bendiciones. Gracias, Pastor. Amén. Gracias a usted, pastor, por compartir con nosotros. Pastor Wilfred. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pastor José Luis, y agradezco su invitación y estamos abiertos a ver de qué manera podemos ayudar a dar cierta luz en la medida que podamos, y sabemos que Dios está con nosotros en esta reunión para orientarnos y así dar un buen aporte a la iglesia del Señor. Amén, gloria a Dios. Pastor Wilfred, le agradecería de pronto un poquitico aumentar el volumen, que casi no se escucha muy bien, ¿vale? Bueno, Pastor Edison, hoy muchas personas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, se están haciendo esta pregunta. Yo sé que muchos hermanos en la fe se han hecho esa pregunta, y aún personas que no hacen parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, muchos se han preguntado, bueno, ¿es el COVID-19 un juicio de Dios? Y quiero comenzar preguntándole a usted, Pastor Edison, ¿cuál es su opinión con respecto a este tema? Bueno, Pastor José Luis, hay algo evidente, ¿no? Los juicios de Dios siempre han existido. Es un tema del que hoy en día casi en las iglesias no se habla. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, han existido muchos juicios de Dios. Hoy precisamente estaba tratando de organizar mis ideas y de mirar algunos textos bíblicos que hablan sobre el tema. Por ejemplo, algunos juicios de Dios en la antigüedad, cuando Dios juzgó a Adán y a Eva, ¿no es cierto? Y ustedes saben que en la Biblia habla de que ellos fueron sacados del huerto. Cuando el mundo se corrompió en el tiempo de Noé, también hubo un juicio de Dios que nosotros lo conocemos muy bien como el diluvio. Y bueno, de ahí para adelante hay juicios sobre Egipto, sobre Israel, sobre personas específicas como Nadab, Abiú, ¿no es cierto? Otras personas, y en el Nuevo Testamento nosotros vemos juicios de Dios sobre aquellos personajes que tomaron lo que no era suyo, Ananías y Zafira, ¿no es cierto? Es importante primero reconocer que un juicio es como un veredicto, ¿no? Sobre algo juzgado. Y ese veredicto solamente lo puede dar Jesús, o sea, solamente lo puede hacer Dios. Amén. Tenemos que entender eso, o sea. Ahora, vamos a pensar en lo que está sucediendo en este tiempo con el COVID. Si eso no es un juicio de Dios. Yo quiero hacer claridad sobre un tema, que por encima del juicio podemos pensar que también está
la palabra profética ya dada por Jesús en Mateo 24. Precisamente, no sé, pastor, si pudiste ver la predicación que yo di el domingo acerca de el título que yo le puse, que somos la generación de su venida, Amén. Me que gustó somos, mucho. que somos la generación que posiblemente vamos a ver todo lo que dice ahí. Ya Jesús estaba hablando allá en Mateo 24, ¿no es cierto, pastor? Acerca de Ajá. algunas cosas que pasarían para el tiempo de su venida. De hecho, el texto en la Reina Valera dice, el texto en la Reina Valera, el título allá en Mateo 24, versículo 3 es las señales antes del fin, ¿no? Ujú. Antes del fin. Y quiero leer esa parte para digamos, enfocar el tema sobre si es el COVID-19 un juicio o no un juicio de Dios. Amén. Dice la escritura, Mateo 24, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Recuerden eso, y dice, y del fin del siglo. La pregunta que hacen, claramente los discípulos ya habían tenido la oportunidad de conversar con Jesús acerca de este tema. Ellos ya tenían claro que Jesús iba a regresar, o sea, ellos todavía estaban con Jesús y estaban esperando ya su venida, porque recuerde la pregunta que le hacen a Jesús es, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. No le están diciendo del momento, sino de la venida futura. Ajá. Y entonces dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí hay un dilema, ¿no es cierto? Porque hoy tenemos, pues con los medios de comunicación, esto es tremendo porque usted prende un televisor y todo el mundo tiene una perspectiva personal del tema. Yo creo que eso lo tenemos claro. Toda la gente opina del tema, todos los pastores opinan del tema, todos los predicadores tienen un versículo para hablar del tema, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús? Claramente dice, cuidado, mire que nadie nos vaya a engañar. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Quiero llegar hasta este punto. ¿Por qué? Porque el Señor es enfático en las cosas que sucederán en los tiempos finales. Es evidente que si ha habido un tiempo en el cual nosotros, y me estoy metiendo en un tema bastante, digamos, más adelantado de la sola pregunta si es el COVID o no un juicio de Dios, pero tengo que hablar de esto para llegar a profundizar y a poderle dar mi respuesta. Ya Jesús está hablando de esta situación y está hablando sobre una generación donde se verían todas estas cosas. Para nosotros es real y no podemos negar, Pastor José Luis y Pastor Wilfred, que en este tiempo están sucediendo cosas que están fuera de lo común, ¿no es cierto? Que no son normales. Bueno, hablemos. Rumores de guerras y guerras. Mire, este mundo está lleno. ¿Ah? Estamos llenos de eso. Falsos cristos. No tenemos falsos cristos y falsos profetas. No tenemos que ir tan lejos. Miremos la misma iglesia llena de falsos cristos, falsos ungidos, gente que dice yo soy el ungido. Cuidado cuando alguien diga yo soy el ungido porque hay solamente un ungido, es la misma palabra Mesías, la misma palabra Cristo. Amén. Nosotros podemos estar ungidos por Él, pero nosotros no somos el ungido. Amén. Nosotros podemos estar ungidos por Él, pero no somos el ungido. Y entonces aquí es donde pastores, está la situación. Están sucediendo esas cosas. Y Jesús ya había dicho, habrán terremotos, dice la escritura ahí, terremotos en diferentes partes, hambres y pestes. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Yo pienso que más que un juicio, tenemos que entenderlo así, es el cumplimiento de la palabra profética de Jesús sobre lo que sucederá en los últimos tiempos. Para mí eso es claro. Ahora,
es evidente que esto nos cogió a nosotros como digamos, no mal parqueados o no mal parados, como se dice realmente, sino que nos tomó de sorpresa porque no esperábamos algo así. Sin embargo, si usted mira, durante más o menos unos 10 años atrás comenzaron a salir por cada año enfermedades diferentes, el ébola, la peste bubónica, ¿no es cierto? La de las vacas locas, un día salía que el SARS, no sé qué, y han venido saliendo una tras otra. No sabemos si es inventada por el ser humano, tendríamos que profundizar. Ahorita hay muchas enseñanzas o muchas ilustraciones en internet sobre este tema, pero al final podemos nosotros entender que la palabra del Señor se está cumpliendo. Amén. Es sencillo, la palabra del Señor se está cumpliendo y para mí el COVID es parte del cumplimiento de esas profecías que se estaban dando, que pueden tener, por supuesto, una iniciativa humana, no importa, recuerde que Dios tiene el control y es soberano sobre todas las cosas, o sea, el Señor ya sabía que eso iba a suceder, por supuesto que sí, como los terremotos. A veces hay gente que me pregunta a mí por qué se dan tanto los terremotos en este tiempo y yo le digo a la gente, hermano, miren hacia los países, Estados Unidos, mire hacia Rusia, mire hacia la China, mire hacia Corea del Norte, todas las pruebas atómicas que están haciendo en el mar, todas las pruebas atómicas y de bombas nucleares que están haciendo bajo la tierra. ¿Cómo no se va a estar moviendo la tierra? Sin embargo, ya el Señor lo decía. Sin embargo, ya el Señor lo estaba diciendo. Entonces, para mí el COVID-19, más que un juicio para esta generación, es el cumplimiento de la palabra de Jesús. Recuerde que las palabras de Jesús son las palabras para mí más hermosas de la Biblia. ¿Por qué? Esa es mi expresión personal, porque es el mismo Dios hablando en la tierra, hablándole directamente al hombre. Y es el Señor el que... ¿Será que Jesús no tiene el conocimiento total para saber qué es lo que va a pasar al final de los tiempos? Entonces pienso, Pastor José Luis, que el COVID-19 es parte de ese cumplimiento de las profecías finales. Ahora, hay un versículo muy bonito por ahí en la Biblia. Si esto llegase a ser un juicio de Dios, sin tomarlo fuera del contexto, pero lo quiero recordar nada más lo que dice Isaías 26:9. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces, si esto fuera un juicio de Dios, creo que hay una parte fundamental y es que la gente pueda conocerle a Él. Ahora, juicios para este tiempo, creo que si se representara como un juicio de parte de Dios, tendría que comenzar por su casa, ¿no? Por la iglesia. Y yo no lo veo tanto así, lo veo más como el cumplimiento de una palabra profética dada por Jesús hace casi 2000 años. Amén. Gracias, Pastor Enzo. Con mucho gusto. Escuchamos su opinión sobre el tema. Bueno, es interesante hablar sobre esto porque precisamente tenemos que mirar los acontecimientos que están ocurriendo hoy en día a nivel mundial con base a las Sagradas Escrituras. Entonces, habría que tomar varios textos. Sí, lo que dice el pastor Enzo, pues, tiene que ver con lo que el Señor habló en Mateo 24, acerca de señales de su venida y el fin del siglo, evidentemente. Pero cuando vamos a ver los juicios que han ocurrido bíblicamente, vemos que esos juicios fueron provocados por Dios, o sea, no intervino la mano como tal del hombre. Entonces, por ejemplo, cuando el juicio sobre Egipto, vemos cómo fueron juicios netamente naturales que Dios los mandó, y claro, lo iba revelando en la medida a Moisés. Y yo pienso que no sería la excepción de lo que habla Apocalipsis. Entonces, el COVID, para mí personalmente, el COVID-19, tenemos primero que mirar, antes de decir si es o no es un juicio de Dios, ¿qué significa COVID-19? Yo por ahí he estado escuchando algunos comentaristas y me llama la atención algo que dice que es un certificado de vacunación con inteligencia artificial. El COVID significa eso, certificado de vacunación
con inteligencia artificial. Y se dice 19 porque comenzó en el año de 2019, precisamente, si no estoy seguro, noviembre o diciembre comenzó eso allá en esa ciudad de China. Entonces, como bien sabemos, una de las cosas que Satanás siempre lo ha facultado y que nosotros como hijos de Dios tenemos que identificarlo es la mentira. Satanás es muy mentiroso. Entonces, y una de las cosas que representa a Satanás en este mundo, es decir, las personas que hoy en día representan el reino de las tinieblas en este mundo, no es la excepción. Ellos también, como son siervos de Satanás, son mentirosos y ellos tratan de imitar las escrituras. Y al imitarla, ellos procuran hacer ciertas cosas para ir a la par de los acontecimientos que ellos hacen ver como si fuera parte de lo que Dios quiere hacer. Entonces, ahí ya nos da luz prácticamente de que el COVID si es un juicio de Dios o no lo es. Ahora vamos a entrar bíblicamente a un texto que algunos teólogos han nombrado y me gustaría pues tomarlo como también como señal, y es Joel capítulo 2 versículo 28. Fíjese que allí después que ya narra ese profeta la langosta, todos esos elementos o animales que Dios usó para poder presentar un juicio a Israel, porque estaba Israel en una apostasía terrible. En el versículo 28 me llama la atención cuando dice, y después de esto derramaré mi espíritu. Entonces la pregunta es, ¿después de qué? ¿Después de qué? Porque cuando uno comienza a leer del versículo 28 al versículo 31 de Joel capítulo 2, uno encuentra que ahí hay algo de lo que nos hablan los juicios de Dios, sobre todo en las trompetas y en las copas de ira. Sin que entremos en Apocalipsis, miremos estos textos de cerca. Joel capítulo 2, versículo 28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces la pregunta es, ¿después de qué? Claro, después que hubo la muerte y resurrección del Señor. Ahora, hubo un cumplimiento inmediato y fue el Pentecostés, pero de ahí para acá la iglesia en los primeros siglos fue dirigida por el Espíritu Santo. Ya después a través de la historia vemos cómo la iglesia se fue desviando y luego ya después a través de Martín Lutero volvió como otra vez a encauzarse hasta que estamos llegando a esta época donde Dios está aún restaurando en el tiempo de la gracia, en esta dispensación, a su iglesia para prepararla a su venida. Entonces, vayamos al versículo 29, y podemos ver que dice, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Es la secuencia del versículo 28. Versículo 30 de Joel 2 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Dice, sangre y fuego y columnas de humo. Dice el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible, espantoso. Entonces, ahí vemos en este contexto de Joel, capítulo 2, verso 28 hasta el 31, que hay unas señales muy claras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Miremos que a través de las profecías, Daniel fue un hombre de Dios que el Señor le mostró el tiempo que acontecería a Israel para que se consumaría todo lo que Dios determinaría sobre el hombre de pecado. Y está hablando que ocurrirían 70 semanas. Y en este momento, pues no tengo las ilustraciones para explicar más detalladamente, pero como ustedes también son siervos de Dios que entienden la palabra, podemos ver que desde la orden en que Daniel recibió esa señal hasta cuando vino el Mesías se cumplieron 69 semanas. Es decir, falta una semana profética. Y como bien sabemos, en las Escrituras
La semana profética tiene que ver exactamente con 7 años. Entonces, lo que falta, desde que el Señor vino e instauró su iglesia, la fundó con estos apóstoles, prácticamente ya la iglesia estaba esperando la venida del Señor. Es decir, comenzó el tiempo de la gracia. ¿Que cuánto dura el tiempo de la gracia? No sabemos si puede durar 2000 años o 3000 años, no sabemos cuánto tiempo. Pero lo que sí hace falta proféticamente es una semana, o sea, hacen falta 7 años. No estoy diciendo que el Señor va a venir en 7 años o que a partir de ahora en 7 años ya comienza la tribulación. No, estoy diciendo que solo Dios sabe cuándo comienza la última semana o la 70ª semana de Daniel. Ahora, sin entrar en detalle de si el Señor viene por su iglesia antes de los 7 años o a la mitad o al final, no entremos en esos detalles ahora, pero sí podemos mirar prácticamente que cuando el Señor asciende al cielo, vemos cómo Dios toma a Juan, que es el último de los apóstoles que prácticamente queda después que todos han sido martirizados, y en la isla de Patmos, el Señor Jesucristo con sus ángeles le muestran a Juan las cosas que han de venir. Entonces, Apocalipsis es un libro que hay que mirarlo porque comienza como a explicarnos bien lo que tanto Daniel habló en las 70 semanas, o sea, a la 70ª semana, que es la semana 70, como también lo que nos habló Joel en el capítulo 2, verso 28 al 31. Entonces, hasta ahora nosotros no hemos visto que ha descendido sangre y fuego y columnas de humo del cielo. No ha ocurrido estas cosas. Ni la luna se ha puesto en sangre, ni el sol se ha oscurecido en tinieblas, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál de esos juicios representa eso que habla el versículo 30 y 31 de Joel 2? ¿Y a dónde está en Apocalipsis? Cuando uno comienza a mirar Apocalipsis, uno encuentra que tiene que ver prácticamente con parte de las trompetas y sobre todo con las copas de ira. Entonces, Pastor Wilfred, señor, discúlpeme, le interrumpo, le quiero hacer un comentario sobre lo que usted está hablando porque sé que quizás usted dijo ahí algo, dijo unas palabras y sé que quizás, pastor, y esa es la idea también, pastor Edinson y pastor Wilfred, que si en el momento en que alguno de nosotros estemos diciendo algo, pues yo les invito a que pensemos de pronto en que alguno de nuestros hermanos que está viendo este video, de pronto piensa algo o se hace una pregunta de lo que nosotros estamos hablando. Y entonces acabaste de decir algo, pastor Wilfred, que yo creo que posiblemente a alguien de los que está viendo este video, quizás se haga esta pregunta. Tú acabaste de decir, pastor, que no se ha cumplido lo de la luna, que la luna no se ha vuelto en sangre, que no hemos visto columnas de humo del cielo, y lo otro que dijiste, ¿qué fue lo otro que dijiste, pastor? Pues en el versículo 30 de Joel 2 dice, prodigio en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Eso, exactamente. Entonces, aquí es donde yo hago la pregunta, pastor, y la hago porque, repito, puede ser que alguien se la esté formulando en este mismo instante. Cuando uno lee ese tipo de profecías, vale la pena, pastores, hacerse esta pregunta. Los profetas que vieron ese tipo de visiones, lo que hicieron fue escribir precisamente la visión que tuvieron. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención eso, pastor Wilfred, porque yo me hago una pregunta. ¿Qué fue lo que ellos vieron o qué pudieron haber visto? Y espero me entiendan lo que les voy a decir. ¿Qué pudieron haber visto estos profetas? ¿Qué pudo haber visto Juan en el Apocalipsis? ¿Y qué pudo haber visto profetas como Joel que escribieron este tipo de visiones? O sea, ¿qué fue lo que Joel vio con sus ojos en visión que lo describió como columnas de humo? Y aquí hay algo muy interesante porque los volcanes que hoy tenemos en este planeta, todos sabemos que la mayoría de volcanes ahora mismo, en este mismo instante, están en se me va esa palabra, pastores. Están activos. Están activos, exactamente. Están activos, entonces,
sería de pronto inconcebible pensar que lo que el profeta vio fue ese tipo de columnas de humo, porque es que cuando un volcán se activa, todos nosotros sabemos y hace erupción de cenizas, lo que se produce es exactamente eso, una columna de humo tan impresionante que ustedes saben que aún las operaciones aéreas se tienen que parar debido a ese tipo de problemas. Ahora, Perdón, pastor, en este momento, no sé si has escuchado que los incendios de California, allá el iba, humo está llegando hasta Europa. exacto, pastor, precisamente para allá iba. Entonces, no puede ser, o sería, pastores, sería descabellado pensar que lo que estamos viendo hoy, esos incendios en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, que realmente son impresionantes, porque es que ustedes saben, pastores, que hace un tiempo para acá, o sea, eso ve hace 20 años, 30 años, eso jamás se veía en Estados Unidos, resulta que se está viendo ahora, esa cantidad de incendios y cómo miles y miles de hectáreas se están quemando. Entonces, Joel dijo, y la luna se convertirá en sangre, pero alguien quizás se puede preguntar, bueno, ¿y es que ese cumplimiento profético será literal? O sea, ¿se tiene que tomar que la luna se convierta en sangre? Pues yo pienso que no, personalmente, pero sé que alguien de pronto se hace esa pregunta. Entonces, Bueno, no gracias, sería, no sería, José Luis. pastor, no sería que lo que Joel vio fue ¿cómo se llama eso, pastor? Las lunas de sangre que hace poco se presentaron. Hace unos días hubo unas lunas rojas Claro, que en Israel lo tomaron algunos judíos rabinos como una señal exacto. del final de los tiempos también. Nosotros Entonces, Bueno, también deberíamos de leer eso. ok, sí, sí, entonces sería, importante no eso. sería, Voy la a darle una pregunta es esto, pastor. respuesta, José Luis, ya está clara la pregunta que tú estás haciendo y voy a darle una respuesta a eso. Fíjese que en Apocalipsis 6, versículo 12, allí lo voy a leer, ahí dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Entonces, lo que tú estás diciendo es verdad. Está hablando de que lo que produce que el sol se oscurezca, pues es el humo, la humerola que botan esos volcanes. Y hay un volcán activo que es el más peligroso del mundo que está en Indonesia. Y, y precisamente a la vez eso hace que la luna no se vea como se ve normalmente, sino así en sangre, como si fuera de sangre. Ah, Entonces, pero está hablando de un terremoto en el versículo 12. Eh, no voy a leer hasta el verso 17 porque nos regaríamos mucho, pero usted puede ya con tiempo leer sobre eso. Y ahí nos está dando una idea global acerca de el cumplimiento de Joel, capítulo 2 verso exactamente 30 y 31 está en el sexto sello. Y da a entender que la gran tribulación comienza en el sexto sello. Entonces, podemos decir entonces, ya con estos textos que estamos dando, ahora, yo quiero, antes de que pueda decir si el COVID es o no un juicio de Dios, es lo siguiente. Cuando el Señor sube, asciende al cielo, dice que no había, a Juan se le mostró que habían unos sellos que nadie lo podía abrir. Eso está en el capítulo 5 y 6, y 4 y 5 de Apocalipsis. Entonces, hay un ángel que le dice solamente el león de la tribu de Judá. O sea, le dice el cordero y el león. El cordero porque él fue inmolado. Sabemos que el Señor murió por nuestros pecados. Pero también el león porque él venció a Satanás. Entonces, él es el único que puede abrir los sellos. Y como vemos, a partir de ahí es cuando vemos que se comienza a predicar el evangelio. ¿Sí? Yo puedo decir que el primer sello que habla que el Señor cuando lo abre y dice que salió un jinete de caballo blanco, ese jinete, algunos años atrás, cuando uno estudiaba teología y escatología, le decían a uno que era el anticristo, después decían no, que era el mismo Señor Jesucristo. Y uno estudiando la palabra de Dios y escuchando a otros teólogos, uno encuentra que el primer sello representa es el evangelio, porque dice, y salió venciendo y para vencer, pero me llama la atención es que en el verso 1, 2 de Apocalipsis 6,
se habla que tiene un arco, pero no tiene flecha. O sea, el evangelio se predica siempre en la paz. O sea, es guerra porque va contra las tinieblas. Entonces, inmediatamente, el segundo sello tiene que ver con un caballo negro y su jinete, pues representa el hambre, es decir, perdón, representa la guerra, el cabello bermejo, que es el segundo sello. Y luego el tercero, el caballo negro, que representa el hambre y así. El cuarto dice que es un caballo amarillo y su jinete, y le representa, dice que la muerte, pero tiene que ver en el griego, es con las plagas. Entonces, uno se da cuenta, como hablábamos al comienzo, y yo le escuché al pastor Enzo cuando comenzó a hacer su intervención, de que siempre el enemigo es engañoso, ¿no? Él engaña. Y sí, precisamente, esa es la facultad del diablo, y sus seguidores también engañan. Entonces, estos hombres, esta élite mundial, siempre ha querido y ha tenido a la humanidad engañada con muchas cosas. Y de aquí pueden salir inclusive otros temas que más adelante podríamos tratar si Dios nos concede y estemos todos dispuestos. Es decir, cuando el Señor habla en Mateo capítulo 3 acerca de la cizaña y el trigo, Él explica a ellos, porque ellos dijeron, Señor, y entonces, ¿por qué aparece cizaña? Mira, tú sembraste el trigo. Y entonces les dice, no, es que un hombre vino y sembró la cizaña. Entonces, ¿qué es la cizaña? La cizaña es el poco de mentira que la élite mundial a través de los siglos ha sembrado a la humanidad. Y nos han engañado en muchas cosas. Nos han engañado no solo en la historia, en la cosmología, nos han engañado también en la geografía y en muchas otras cosas. Entonces, esto quiere decir que esta gente está usando esta pandemia para hacer dos cosas. Para mí, personalmente, pienso que es para hacer dos cosas. La primera es un reseteo y es para poner en quiebra los sistemas financieros a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay una guerra de varias familias a nivel mundial que pelean el poder. Los que actualmente tienen el poder son los llamados globalistas. Y esta gente es la que ha tenido así, digámosle, por unos 500 años, pero esa es la secuencia de imperios anteriores. Porque fíjate que cuando Juan habla luego en las bestias, dice que la ve con 4 cabezas y como nosotros hemos visto en otra ocasión en escatología, nos habla que una de esas caras representaba el imperio babilónico, luego otra el imperio medo-persa, luego el griego y luego el romano. Y el romano es el que se está trascendiendo, ¿sí? Que es el cuerno que quedó herido de muerte y volverá a resurgir. Entonces, ¿qué vemos en todo esto? Estamos viendo primero que esta pandemia la están usando para un reseteo financiero, es decir, quieren que todas las empresas entren en un colapso financiero, pero a la vez ellos quieren ya imponer un nuevo sistema de moneda. En segundo lugar, es un reseteo mermando a la humanidad. ¿Por qué digo que ellos quieren imitar la profecía? Cuando usted lee a partir del sexto sello y luego comienzan las trompetas y luego las copas de ira, va a encontrar que siempre se habla que algunos de esos juicios mermaban la tercera parte de la humanidad. Y una de las cosas que está escrito en esos documentos, porque esto que está ocurriendo está escrito, la OMS y la ONU tienen esos documentos escritos y muchos hombres estudiosos bíblicos lo han leído y lo han puesto inclusive por video, que el objetivo de ello es poner esta pandemia por 3 años y meter allí el nuevo orden mundial. Entonces, ¿qué ocurre? En esos, ellos dicen que quieren mermar la tercera parte de la humanidad. Si pensamos en eso, prácticamente en nuestro país hay 50 millones, un tercio o el 30% de esa cantidad de personas sería más o menos 15 millones de habitantes. Gracias a Dios que no se ha llegado allá, pero esa es la meta, ¿no? Ahora, uno escucha cosas por allí que a las EPS le pagan cuando alguien muere de eso y hay gente que por dinero hacen ver que alguien murió de eso y no muere de eso. Entonces hay muchas cosas que uno no debe creer en los medios de comunicación, porque como sabemos, los medios de comunicación están en manos de esa élite. Entonces tú nunca vas a escuchar esas noticias que uno está hablando en este momento con respecto a esto de reseteo en cuanto a la humanidad y de reseteo en cuanto a lo financiero. Entonces, como lo dije al comienzo, el COVID representa en sí, es una certificación de vacuna con inteligencia artificial para comenzar a hacer esas dos cosas que estamos hablando.
Entonces, ahora sí puedo darle la respuesta. ¿Es el COVID un juicio de Dios? Para mí, Dios lo ha permitido, porque si es algo malo, sí, el COVID es algo malo. Y cuando Dios permite algo malo es porque algo bueno trae. Algo bueno trae, y lo bueno que trae es para que la iglesia se prepare para los verdaderos juicios de Dios que están por venir. Entonces, como sabemos ya, y lo explicaba al comienzo, ¿qué es lo que hace falta para que se acabe el hombre de maldad y el fin del pecado y toda esa cosa? Pues 7 años. ¿Que cuándo comienza? No lo sabemos. Desde que la iglesia se fundó, ya ellos estaban esperando la venida del Señor. Sin embargo, mire, han pasado prácticamente miles y miles de años y aún no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia y Él quiere que la gente se prepare. Entonces, para mí el COVID no es un juicio de Dios. Es un juicio permitido por Dios, pero fue creado por mano del hombre. ¿Para qué? Para que se prepare la iglesia, y eso es lo bueno, que la iglesia se prepare, porque cuando vean estos juicios, que netamente estos juicios que habla de las copas de ira y de las trompetas, son netamente para los que tienen la marca de la bestia. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, el sello de Dios, créalo, no porque yo lo diga, sino porque es la palabra del Señor, no va a ser marcado y Dios lo va a guardar y a preservar. Amén. Entonces esa es mi respuesta con respecto a eso, pastor. Creo que entonces, escuchando el argumento suyo, pastor Wilfred, pues creo que en ese punto estamos todos tres de acuerdo. Yo personalmente creo que, y lo voy a decir de una manera muy simple y sencilla, yo creo que esta generación de la cual nosotros hacemos parte no ha visto juicios de Dios todavía. Yo creo que esta generación no ha visto juicios de Dios sobre la tierra. Decir que el COVID-19 es un juicio de Dios, hombre, esta pandemia es más como un juego de niños comparado a lo que verdaderamente sería un juicio de Dios sobre esta tierra. Entonces, los juicios de Dios vienen, están quizás hoy más cerca que ayer, pero como tal no es un juicio de Dios y concuerdo con usted, pastor Wilfred, y con lo que dijo el pastor Edison en el sentido en que fue algo que se dio. Si fue hecho por el hombre o no, bueno, uno escucha muchísimas cosas personalmente y no quiero, como lo ha dicho el pastor Edison, siempre no queremos ser tampoco dogmáticos en esto. Simplemente es que pues exponemos cada uno lo que creemos. Yo personalmente creo que detrás de esta pandemia está la mano del hombre. Obviamente está el reino de las tinieblas actuando en contra de todo esto. Pero sí creo que un juicio de Dios como tal, no, pero concuerdo plenamente con lo que dijo el pastor Edison, que es algo que hizo parte o está haciendo parte del cumplimiento de lo que Jesús dijo cuando dijo que en los postreros tiempos lo que íbamos a vivir sería principio de dolores. Entonces yo creo que esto hace parte de ese principio de dolores que Jesús dijo en Mateo 24, 25, si mal no recuerdo. Y entonces ahí es donde surge, pastor Edison y pastor Wilfred, aquí surge un abanico de preguntas que bueno, esto es un tema muy profundo, pero yo quiero que respondamos algunas preguntas cruciales que sé que mucha gente se está haciendo, pastores, y una de esas preguntas es esta, con respecto a lo que usted dijo, pastor Wilfred, es la siguiente. Alguien me preguntaba en estos días y me decía, pastor, según la profecía de Daniel, ese acuerdo entre Israel y los árabes, ese sería el cumplimiento del acuerdo del cual habla Daniel en la profecía de Daniel, y si ese es el cumplimiento de ese acuerdo, Daniel escatológicamente habla que es a partir de ese acuerdo donde comenzaría la semana 70 o la última semana. ¿Qué decir a eso, pastores? ¿Es posible que ese sea el cumplimiento profético del acuerdo, del pacto entre Israel y el pueblo árabe? Pastor, yo quiero hablar sobre el tema. Precisamente con mi esposa estábamos hablando de eso, de que de todas maneras esta es una gran noticia, ¿no? Amén. Para nuestro tiempo y para el concepto bíblico que tenemos, es una gran noticia. Sin embargo, yo, Edison Pinilla, es algo muy personal. Cuando yo veo todas las profecías que hablan sobre el fin del mundo, todas las que tienen ese vínculo escatológico en el Antiguo Testamento, y usted mismo lo dijo, siempre utilizaban figuras
digámoslo, que ellos no, ni siquiera podían decir con sus propias palabras. O sea, tenían que ponerlo y ellos veían el humo, veían esto, veían las semanas, pero ellos no podían dar una respuesta, digamos, entendible aún para nosotros. Tanta controversia hay con todo esto de las semanas, de Daniel, de los días. Ahí sabemos que para que haya una verdadera paz, personalmente creo que el anticristo se tendrá que levantar, ¿sí? Esto puede ser como un humito dentro de lo que se viene, ¿no es cierto? Porque en realidad ese acuerdo de paz grande, gradual, bíblicamente, está dado para que lo promueva aquel ser que quiere estar en contra de Cristo. Pero es interesante que debemos mirar hacia lo que dice Jesús, o sea, que Jesús fue claro con la profecía. Jesús fue claro con la profecía y yo quiero que la gente pueda entenderlo desde ese punto de vista. Las otras profecías son pincelazos, pero lo que dice Jesús en Mateo 24 es en realidad todo de una manera muy clara, que yo no tengo que averiguar si cuántas semanas significan, o sea, con lo que dijo ahorita el pastor Wilfred, si una semana son años o meses, es difícil, o sea, es difícil poder traer a la realidad cada punto de esto. Sin embargo, con Jesús pues ya se está hablando, ¿no es cierto?, de las guerras, estaba mirando eso, de lo que dice la escritura en Mateo 24:15 acerca de la abominación desoladora, que son cosas que todavía no han sucedido, que tienen que ser precedidas bíblicamente hablando sobre la construcción de un templo, un tercer templo, ¿no es cierto?, que todavía no existe, pero que podríamos estar viendo ahorita con lo de los países árabes y los acuerdos, que si Jordania llegara a hacer la paz con Israel, pues podríamos nosotros llegar a pensar que Jerusalén se convertiría en la capital de Israel, ¿no es cierto? Porque ahorita Jerusalén no es la capital de Israel. En este momento Netanyahu está peleando para que las embajadas de los países reconozcan a Jerusalén como su ciudad capital. Y eso no está sucediendo. Solo la reconoció Estados Unidos, ¿no, pastor? En este momento, si no estoy mal, son 4 o 5. Está Guatemala, creo que Paraguay también lo hizo, pero Paraguay como que se devolvió en el asunto. Colombia en este momento, el presidente Iván Duque, yo he escuchado y he leído que tienen los deseos también de pasar la embajada por motivaciones, por supuesto, el presidente Trump para que muevan la embajada allá. Pero al ver esto que está sucediendo, yo digo que son pinceladas para lo que se va a dar en el futuro. Que yo a veces decía, ¿cómo va a construir Israel el tercer templo en Jerusalén? Cuando usted entra a la página del Instituto del Templo, no sé si ustedes conocen la página del Instituto del Templo, ellos ya tienen todo listo. El pueblo de Israel, los judíos, para hacer sus celebraciones ya tienen todo listo, tienen absolutamente todos los trajes de los sacerdotes, y recuerde que ya eligieron hace unos 4 o 5 años atrás el sumo sacerdote para la celebración de los ritos, de los rituales bíblicos del Antiguo Testamento, de la ley. Entonces, yo pienso que son pinceladas, pastor, para lo que se viene. Y no sabemos si el día de mañana en Jerusalén se construya el templo a través de una paz que se está abriendo en este momento, pastor, que se está dando en este momento. Dígame. Perdóname, lo interrumpo. Yo entiendo perfectamente cuando usted dice pinceladas, pero expliquémoslo por si hay alguien que no entiende ese concepto. Sí, pinceladas, no estoy hablando sobre la profecía concreta, final del tiempo, de la paz que vendrá a través del anticristo, sino estoy hablando, como digamos, de algunas cosas que van a ayudar a que eso se dé en tiempo futuro. Gracias, pastor. En tiempo futuro. Entonces, ahorita hay pinceladas, por supuesto, porque cuando nosotros vemos la persona que está organizando este tipo de paz, ustedes y yo sabemos que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es evidente que este señor no es el anticristo. Sí, o sea, nosotros no podemos pensar que él es, pero que están comenzando a darse esos acuerdos y se está preparando el corazón de muchas personas o el corazón del mundo, porque esto es una noticia internacional, los medios permiten que esta noticia llegue a todo el mundo,
y entonces va a comenzar la situación. Lo mismo que la pandemia, es una preparación y usted lo que dice, lo que dijo ahorita es una realidad cuando la escritura dice en el versículo 8 del capítulo 24 de Mateo, y todo esto será principio de dolores. O sea, todo esto es algo que nos está llevando a lo más, ¿sí? Y poco a poco se tiene que dar las cosas. Ahora, ¿cuántos años para que todo eso pase? No lo sabemos, no lo sabemos realmente, porque la venida del Señor ni siquiera nosotros, ni Jesús la sabía, él mismo lo dijo, yo no la sé, yo no la sé. Es evidente que él no la sabía, o sea, bíblicamente él lo dijo y no puede mentir sobre el asunto. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, lo que nosotros tenemos que entender aquí es que estamos comenzando algo que va a ser histórico, que para mí esto está comenzando Mateo 24, lo que dijo Jesús, y que tenemos que prepararnos simplemente para nosotros ser la iglesia que el Señor necesita. De hecho, yo pienso que este coronavirus, que este COVID, comenzando con la pregunta que usted hizo, que no estamos hablando que sea un juicio de Dios, sin embargo, ha mostrado qué es la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Porque no sé si ustedes escucharon hace unos días un pastor hablando acerca de los que no estaban bajo su manto, y muchas personas que yo antes veía que lo seguían mucho y que nosotros sabemos que es una persona que es un falso profeta, comenzaron a retirársele, porque el Señor está zarandeando su iglesia. Nosotros sí tenemos que entender que en cierta manera esto está haciendo que la iglesia sea zarandeada, que la iglesia reconozca quién es el Señor, que la iglesia se enfoque en poner sus ojos en Jesucristo y dejar de poner los ojos en el hombre, en el milagro, en la cosita que pasa por ahí. Entonces, lo que está haciendo el Señor es preparándonos para las cosas grandes. Yo le digo cosas grandes, pero cuando yo me refiero a cosas grandes, estoy hablando de Mateo 24, de las cosas grandes que se vienen para la tierra. Vamos de Entonces, menos a más. vamos de menos a más, y esto es lo menos. Estamos hablando que una pandemia de estas es lo menos. Yo estaba leyendo sobre las pandemias, y cuando se dio la pandemia de 1320, una pandemia por allá en 1322 en la China, esa pandemia mató a la tercera parte de Europa. La peste negra se llevó un montón de gente. Ahorita, pues por supuesto, ha habido muchas personas muertas, pero no la cantidad que podríamos pensar sea tan grande, ¿no? Y se va a ir conforme la gente vaya haciendo inmunidad a la situación. Entonces, por eso yo no pienso que sea tanto el juicio, pero sí es la preparación para cosas grandes que vienen sobre la tierra, y que esto nos está preparando nuestro corazón para dejar el temor. Una de las cosas que me hizo pensar a mí, pastor, perdóneme que le quite el tiempo ahí, es que cuando esto comenzó, muchos cristianos yo los vi asustados, o sea, corriendo. Si me hago entender, imagínense que hubiera sido el final del mundo. Esto coge a más de uno, me hago entender, esto coge a más de uno, pero mal parqueado. Y entonces nosotros tenemos que entender que lo que Dios está haciendo también en este momento, con esta situación, para la iglesia es como un acto de misericordia, para que la iglesia entienda. Por eso le digo lo que decía por allá la Biblia en Isaías 26:9, cuando vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Si esto llegase a ser un juicio, aunque no lo creemos, los hombres comprenden, ¿no es cierto?, la realidad de quién es Dios. Y yo creo que la iglesia se va a tener que levantar, salir de todo asunto de relax, de club que antes había, y comenzar a ser la iglesia verdadera de Cristo. Y esto es un zarandeo para la iglesia. Para mí es más un zarandeo para la iglesia. Y si usted se da cuenta, dentro de las cosas que ha puesto la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ellos tienen las áreas de más contaminación. La iglesia está en el punto 9, o sea, es la de más alta contaminación. Es interesante. ¿Por qué? Porque le están dando duro a la iglesia. Yo creo que el supermercado es el lugar de más alta contaminación, y ahí está en los primeros lugares, no tienen problemas. Entonces, puede ser, por eso le digo, son pinceladas. Para mí pinceladas es un comienzo, apenas estamos oliendo, o sea, como cuando usted se levanta en la mañana y comienza a oler el olor del día. Entonces usted dice, qué rico huele el pasto, la lluvia, el café, lo que sea, pero ya después viene el día. En el día puede pasar cualquier cosa. Algo así como cuando usted está comiendo un arroz con huevo y el vecino monta asado. Es exactamente así. Hasta que lo inviten. Entonces ya usted
Usted Ok. se comió el arroz con huevo suavemente, pero usted tenía ganas de carne. Entonces Exacto. nosotros hablamos mucho de los acontecimientos finales, pero cuando nos toca vivirlos, al cristiano le da miedo. Sí, Y sí, eso es exacto. interesante. Eso para mí ha sido lo más interesante de esta pandemia. Y ese es el siguiente punto, Pastor Wilfred. Vamos con usted. Hay, todo esto que se ha generado, lo que el Pastor Edison decía es muy cierto. Yo le decía, creo que el Pastor Edison, es interesante que esta situación de esta pandemia hizo que se manifestara dentro del cuerpo de Cristo la cizaña. Mucha cizaña se manifestó como cizaña. Y creo que nosotros como pastores logramos ver, logramos reconocer un poquito más los trigos, pero también reconocimos los que eran cizaña o los que todavía siguen siendo cizaña dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta a todo esto es, bueno, vamos a este otro punto. ¿Cómo, cuál debe de ser la actitud? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia a partir de esta situación del COVID-19? ¿Cuál debe de ser la actitud de la iglesia, digámoslo así, post-COVID-19, Pastor Wilfred? Bueno, antes de esa pregunta me gustaría aportar algo de la pregunta que contestó el pastor Enzo. Sí, estamos de acuerdo con todo eso también, que el pastor acaba de decir. Eh, pero mire que en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, ahí nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Apocalipsis es una revelación dada por Jesucristo, dice, para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Amén. O sea, tanto Mateo, Mateo 24, son palabras del Señor, pero también Apocalipsis es palabra del Señor. Dice, y la declaró en señales enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, aquí estamos viendo nosotros prácticamente es que hay que también ponerle cuidado a esto del Apocalipsis, porque es que si no ponemos en cuenta los acontecimientos que habla Apocalipsis, es que habla claramente que es la última semana. Nos habla desde la última semana. Sí, Entonces, sí, pero pastor, no, yo no me refería a que no leyéramos Apocalipsis, sino más no, bien yo no he dicho eso, a pastor. que, no, para hacer una explicación sobre el tema, Sí, sino más bien como identificar más las palabras de Jesús en Mateo 24 y recuerde que ya la revelación del Apocalipsis en realidad es la claridad de los últimos tiempos finales, o sea, que no tiene para mí todavía cabida en este momento en lo que está sucediendo. Eso es más o menos lo que estoy poniendo yo como, puede ser el principio de dolores, sí, por supuesto, pero tiene que ver más con lo que está diciendo Jesús en la profecía de Mateo 24, sin dejar claro, por supuesto, como usted lo dice, Apocalipsis capítulo 1 en adelante, que es súper fundamental para que nosotros lo estudiemos. Gracias, pastor. correcto, sí. Entonces, ahí vemos eso, ¿no? De que si hay que ponerle atención, yo no digo que no ha dicho el pastor, que no le ponga atención, sino que en el aspecto de que la palabra de Dios se identifica una con otra, es decir, se apoya porque ella misma se interpreta, ¿no? Y en eso hay que buscar, claro, esos textos como el que nombrábamos también en Joel 2, verso 22-31, en Mateo 24 y ya Apocalipsis. Porque precisamente mucha gente, eso es lo que más nos pregunta hoy en día, y hay que estudiar Apocalipsis. Claro, Mateo 24, claro, pero hay que estudiar Apocalipsis. ¿Por qué? Porque nos está hablando de esas semanas que faltan, esa semana que falta, porque falta prácticamente es una semana y todo se está armando. Entonces, José Luis preguntaba acerca de si el acuerdo entre los árabes y los israelitas tenía que ver con ya el comienzo de lo que es los tiempos finales. Pues sí, es una señal, pero dice la Biblia que prácticamente el que hace ese pacto es el anticristo y aún no vemos un hombre que gobierne al mundo entero como elegido por la ONU a nivel de las naciones, no lo vemos, no existe. Entonces, si hay ciertos acuerdos de paz, Trump también hizo un acuerdo de paz antes de ser presidente, entonces ahí vemos que sí se está todo como cuadrando para que ese hombre que gobierne, que sería el falso Cristo a nivel mundial, eh, trate
primero, en los primeros años de esos 7, pues producir paz, y después ya él muestra lo que ha de ser. Entonces, yo quiero contestar a la pregunta que hace José Luis, es dando respuesta a esa última pregunta que hizo, y es que la Biblia siempre habla en Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, siempre dice, porque conoce a los que se dicen ser judíos y no lo son. Da a entender que hay muchos que se hacen pasar por judíos, pero no son judíos. Y esas personas tienen que ver mucho con la élite mundial. Y esa gente es la que tiene así el mundo entero, porque son parte de la élite. Entonces hay que tener en presente eso, de que precisamente la gente que está haciendo esa plataforma para imponer un gobierno mundial, porque ellos están haciendo ya desde hace muchos siglos, pero ahora ya quieren es meter lo que prácticamente la Biblia nos habla, que es el anticristo. Ahora, ya para darle fin a esa pregunta, antes de responder la segunda, es lo siguiente, y es que hubo hace unos 2 años, y esto es una cosa que me llamó la atención, Pastor Edinson y Pastor José Luis, un científico de Estados Unidos se fue para Israel y comenzó a investigar a donde ocurrió la muerte del Señor en la cruz. Y dice que había una especie como de zanja, y él se metió por allá y encontró una especie como de sangre, ¿sí? Una especie de sangre. Claro que él, al hacer esa investigación, pidió permiso al gobierno de Israel, al presidente y a esos ministros, y le dieron el permiso porque es un lugar público. Y el hombre comenzó a investigar y encontró esa sangre. Me llama la atención que él toma esa sangre y la lleva al laboratorio en Estados Unidos y la estudia, y encuentra que nada más tiene 24 cromosomas. Como usted bien sabe, el ser humano tiene, a ver, 23 más 23 son, ¿qué? 46 cromosomas, ¿sí? Y ocurre que esa sangre nada más tenía 24. Entonces él le llama la atención y se va netamente allá a Israel y le presenta esa sangre a los científicos allá, médicos de Israel, y comienzan ellos a investigar y encuentran cómo es posible que esta sangre nada más tiene 24 cromosomas y no tiene los 46, porque se supone que son 23 de la mujer y 23 del hombre. Entonces encuentran que hay 23 cromosomas de la mujer, de una mujer, pero que hay un solo cromosoma que es de un ser que es como si no fuera un ser de acá de la Tierra, ¿sí? Entonces, cuando ellos le preguntan, bueno, ¿y esta sangre de quién es? ¿Por qué está esto así? Le preguntan esos científicos israelíes al científico norteamericano, y él dice, ese es su Mesías. Cuando esto circula al gobierno, enseguida expulsan a este hombre y le dicen que ellos nunca le han dado permiso a él para investigar, cuando sí le habían dado permiso. Entonces uno se da cuenta que la gente que está gobernando hoy en día a nivel mundial, muchos de ellos, no todos, no son netamente los judíos llamados judíos, son falsos judíos. Y sobre eso hay mucha investigación, y me gustaría que sobre eso también pudiéramos nosotros hablar en un día de esto, porque parece que estos falsos judíos vienen de la descendencia de Jafet. Recuerda que los judíos vienen a través de Sem. Los 3 hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Evidentemente. Entonces, estos vienen a través de esa genealogía de Jafet. Y ahí viene ese pueblo, esa élite que es la que está a nivel mundial gobernando desde hace muchos siglos. Bueno, ahora sí, pues vamos a la segunda pregunta que el pastor José Luis hace. Quiero que me la recuerde porque me entretuve en esto y el chip se me fue para otro lado. De ese tema, pastor, podemos hacer una vigilia, y hay algo que yo quiero que alguna vez toquemos, es Sí, señor. ¿por qué hay tantos tipos de sangre? Cuando Dios creó al hombre, lo creó con diferentes tipos de sangre. Bueno, ahí dejo esa para que algún día toquemos ese tema, porque creo que es un tema que va pegadito de ese punto que usted tocó, Pastor Wilfred. La pregunta es simple, Pastor Wilfred, pero permítame antes de hacer esa pregunta, quiero hacerles esta pregunta a todos dos.
y quiero que de manera resumida me den la opinión suya con respecto a esto. En el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 32, dice Jesús allí, de la higuera aprended. Muchos escatólogos han usado este texto, y me gustaría saber la opinión de ustedes dos pastores. Muchos escatólogos han usado este texto para dar, digamos, una especie de luz de cuándo puede ser el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, él dijo del día y la hora nadie sabe. Qué interesante. Él dijo del día y la hora, pero él no dijo del año o de la década, no dijo eso, solamente dijo del día y la hora. Entonces, la escatología usa este texto a partir del verso 32, cuando Jesús le dice a los discípulos, de la higuera aprended la parábola. Entonces, la escatología enseña, no sé cuál es la posición que ustedes tengan escatológicamente frente a este texto, si la higuera de la cual Jesús está hablando aquí es Israel, y si cuando Jesús dice de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, la escatología enseña, o bueno, algunos escatólogos, por no generalizar, pues no puedo generalizar tampoco, y tampoco pues quiero hacerlo de esa manera, pero sí he escuchado a muchos escatólogos que dicen que Jesús está hablando aquí del renacimiento de Israel en el año de 1948. Entonces dice él, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces el verano aquí, según muchos escatólogos, es Cristo, cuando él habla de su regreso. Verso 33 dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, dijo Jesús aquí algo que a mí me interesa mucho, de cierto os digo, dijo Jesús, que no pasará esta generación, y ahí creo que Jesús fue muy claro, cuando dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora bien, ¿a qué creen ustedes que se refirió Jesús cuando dijo, no pasará esta generación? Muchos escatólogos dicen que a lo que Jesús hizo referencia es la generación que logre ver el renacimiento o el surgimiento de Israel como nación, y eso se cumplió en el año de 1948. Entonces, muchos escatólogos hacen la siguiente cuenta. En el libro de los Salmos, si no mal no recuerdo, capítulo 10, David habla que las generaciones de un hombre son 70 años y entre los más robustos 80. Entonces, la escatología o muchos escatólogos hacen esta cuenta. A partir de 1948 habría que sumarle una generación, porque Jesús dijo que esa generación, haciendo referencia a que la generación que viera resurgir al pueblo de Israel, a la nación de Israel, una vez más como nación, lo cual se dio en el año de 1948, entonces la escatología hace la siguiente suma, le suman 70 años a partir de 1948 y dan ese lapso de 10 años más por lo que David dijo, y entre los más robustos llegan a 80. ¿Qué piensan ustedes sobre ese punto escatológico, pastor? Bueno, pastor, a mí me cuesta un poquito. Yo personalmente creo que tomar un versículo del Salmo 10, meterlo dentro del contexto, no es sano. Personalmente yo lo pienso así, porque es evidente que la Biblia tiene muchas palabras que nosotros queremos tomar para nuestros tiempos, pero que fueron dadas para el tiempo específico. Nosotros no podemos obviar eso. La Biblia no está toda entera dentro del contexto nuestro, sino entonces tendríamos que vivir nosotros en la ley, nosotros tendríamos que hacer todos los rituales y todo esto también, ¿no es cierto? Y muchas otras palabras que fueron dadas en ciertos tiempos a ciertas naciones, a ciertos lugares. Yo personalmente creo que sí, Israel en cierta manera, no digamos un reloj, pero sí Israel es un norte. Pongámoslo así. Israel para mí es un norte. Lo que suceda en Israel va a tener trascendencia a nivel mundial, a nivel de lo que las escrituras están hablando, pero ya como ponerle un año, porque si usted dice como lo que estamos hablando, el 10 de mayo de 1948 fue la fundación del Estado israelí, después de la guerra que hubo y que le gana Israel a los árabes. Entonces, ellos forman el Estado de Israel, ¿no es cierto? Y ya han pasado de eso 52 y
18, ahorita 50, 72 años, ¿no es cierto? Estamos hablando que ya casi vamos para 72 años. Podríamos pensar entonces que según lo que se está diciendo, faltarían 8 años para que todo se dé. Ahora, no sabemos qué es para que todo se dé, si para que venga el Señor o para que comience las tribulaciones o bueno, no sé. A mí me cuesta un poquito trabajar con fechas en lo que tiene que ver con la Biblia porque no es tan fácil determinarlas en ese sentido. Entonces, es evidente que Jesús sí está hablando aquí de una higuera. ¿Por qué? Precisamente la predicación del domingo que yo hacía, hice un poquito un estudio de la higuera. La higuera da 2 frutos en el año. Y hay un fruto muy especial, específico, de los 2 frutos que tiene la higuera en el año. Y ese fruto se da en una temporada en el que muchos alimentos escasean. Entonces la higuera se vuelve importante. Recuerde que ahí sale el higo o lo que nosotros también llamamos como breva, ¿no es cierto? Las ricas brevas, las caleñas, mira, ve con arequipe, ¿sí? Que la otra vez traje por allá muy rica, ¿no es cierto? Pero antes de que el árbol verdaderamente comience a dar fruto, la rama se vuelve tierna. Y es una realidad. Entonces la gente llegaba y miraba el arbolito del higo y decía, ya está, recuerde que Jesús era un experto para las higueras, porque hubo una que no le dio fruto. Esa estaba mal porque era tiempo de cosecha y no tenía. Y en este sentido, lo que sí está diciendo es, mire, ustedes conocen las higueras, que ellas sí dan su fruto a su tiempo. Entonces, en el texto decía, en el versículo que tú estabas tocando, 32, de la higuera aprender la parábola. Entonces, es una parábola, ¿no es cierto? Quiere enseñar algo a través de algo que es real, pero el Señor quiere una enseñanza con eso. Y entonces la parábola es cuando ya su rama está tierna. ¿Qué quiere decir? Que ya está lista para que comience a brotar. El fruto, dice ahí, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, lo mismo está sucediendo ahora. Las cosas que están sucediendo nos están demostrando que el verano ya se acerca. Y en este caso el verano sí tiene que ver con su venida, porque específicamente el texto está hablando sobre la venida de él. O sea, eso es claro. Yo no veo a Israel aquí tan metido, ¿no es cierto? No veo a Israel tan metido en el texto o en el contexto. Por supuesto que sí es trascendente, pero está más enfocado en lo que tiene que ver con su venida, con la segunda venida de Jesucristo. Entonces, cuando comienzan a suceder todas las cosas que él comenzó a hablar en el capítulo 24, desde el inicio hasta el final, donde ya comienza a hablar de su venida, primero son las señales antes del fin y después su venida, entonces nosotros sí podemos entender que esas cosas están sucediendo. Y no solamente podemos mirar a Israel, porque ahorita en este mundo que es globalizado, tenemos que mirar hacia todo lado. Y la pandemia que estamos viviendo también nos tocó a nosotros. Las guerras no son solamente allá, también están acá. Los terremotos no son solamente allá, también están sucediendo. Hace unos días hubo un terremoto no terremoto, sino un temblor muy fuerte en Chile, si no estoy mal. Ya han habido alguno que otro temblor, en Costa Rica hubo hace poco un temblor, entonces ya eso está acá. Y entonces quiere decir que ya la higuera está ¿qué? Tierna. ¿Tierna para qué? La ramita ya está tierna para comenzar a dar ¿qué? Su fruto, para comenzar a mostrar lo que está sucediendo. Entonces, lo que yo pienso, amados pastores, es que el Señor nos está hablando ahí más que todo es sobre las señales. Las señales más que sobre Israel en específico. Sobre todas las señales que acontecen antes del tiempo de su venida. Pero entonces entonces, Pastor Edinson, la parte donde él dice, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca, si habla de lo. Está hablando de una generación. Ahora, pastores, la Biblia cuando habla de la palabra generación, no está hablando específicamente de lo que muchos en este tiempo están enseñando como una verdad única, que una generación es un grupo de personas que viven entre 70 y 80 años y de ahí se toman. Generación también tiene que ver con un linaje familiar, padre, abuelo, hijo. ¿Me hago entender? O sea, no está hablando de una edad física como tal. Recuerde que también el Señor, si usted va a la Biblia del Antiguo Testamento, hablaba de generaciones que eran injustas o impuras, ¿no es cierto? Y hablaba de generaciones que eran justas.
El mismo Señor le dijo a la gente de ese tiempo, esta generación de víboras, ¿no es cierto? Creo que fue Juan el que lo dijo, generación de víboras. Pero no sería lo mismo, o sea, no sería igual, pastor, así sea en ese sentido, igual generación está hablando de gentes, ¿no? Sí, pero generación puede ser gentes, pero no tiene que hablar precisamente de un periodo de tiempo. Ok. A eso es lo que yo me refiero. Y hay que tener cuidado con eso, porque nosotros somos una generación que nos levantamos, digamos, a veces uno dice, se murió una generación cuando se murió el abuelo. Y en realidad, también una generación es cuando usted conoce abuelo, hijo, perdón, abuelo, al hijo y al nieto. Entonces, también hay generaciones que son así. Entonces, hablar como de un tiempo sería ponerle fecha al asunto. Y entonces nosotros vamos a decir, no, ya el Señor va a volver cuánto. Lo máximo sería el 2028, pastor. Pero tú lo dijiste en la prédica del domingo, esta generación es la generación que verá el regreso de Cristo. Es exactamente así. Nosotros somos la generación, pero eso no quiere decir que si le sumamos a No, 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 1948, sí, claro, 80, sí, va claro. a venir en el 2028, No, 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 porque eso nadie lo sabe. exacto. Pero que sí somos, somos. O Somos, sea, somos. el problema con eso del tiempo es que usted le pone fecha. Y al ponerle fecha, mire hermano que muchas personas que estaban en la sana doctrina comenzaron a colocarle fecha a la venida del Señor. Los testigos de Jehová lo hacen comúnmente y nunca viene. Ese es el Elena ¿Sí? White problema. lo hizo muchas veces. Ese es el Es problema, exactamente. pastores. Entonces no podemos ponerle una fecha específica, pero sí somos la generación. Ahora no sabemos cuánto. Por eso yo no le digo, yo tengo 43 años. ¿Quién sabe hasta cuándo viviré? Que Pastor, Dios me lo permita. Bueno, permítame, hago aquí un paréntesis. Eh, Sí, sí, sí. ¿Esta generación verá nuevamente a Millonarios campeón? Ay, hermano, le empatamos al Cali. Bueno, 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 bueno. pastores, está Eso ahí bien el swing, está bien el como swing para romper el hielo qué porque de bueno. pronto alguien se estaba durmiendo. Pastor Pastor Wilfred, José Luis y Pastor Hedinson, qué bueno por el swing que tenemos allí. Pero miremos lo siguiente otra lo vez aparte. escuchamos. Yo estoy también, es decir, no estoy de acuerdo cuando se mira fechas y años, porque precisamente hablábamos al comienzo que el Señor habló en Mateo 13 acerca de que vino un hombre que es Satanás y regó la cizaña. Y cuando vemos que la gente que está gobernando el mundo son personas que han estado identificadas con Lucifer, ¿qué podemos esperar de verdad de esa gente, que es la que ha puesto a través de la UNESCO el pensum para que estudien desde primaria hasta la universidad? Sí, hay muchas cosas que no son reales, claro está. Entonces, no podemos apoyarnos en fechas porque precisamente cuántos años han podido haberle agregado al calendario y eso está comprobado. Entonces, eh, precisamente porque esa gente para poder gobernar, ellos usan la mentira y usan el miedo. Y es lo que están haciendo. Entonces no debemos de descartar eso. Y por eso el Señor nos habla en el mismo capítulo de Mateo, no en el 24, pero sí en el 21, unos capítulos más atrás, en el verso 19 le dice, porque ellos preguntaban, Señor, ¿y entonces qué haremos? Porque él dijo, va a ocurrir esto y esto y esto. Entonces él les dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces está hablando que el Hijo de Dios no tiene que dejarse influir por lo que ocurra, por los sentimientos, por lo que sienta de lo que está ocurriendo, sino que tiene que aferrarse a la palabra y al Señor, saber que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y saber que Él venció a Satanás, que Él venció al mundo y Él está con nosotros. Entonces, la iglesia no tiene que no tiene que entrar en pánico ni en miedo, porque está creyendo a la palabra profética, que es el testimonio de Jesús. Y eso es el espíritu de la profecía. Y cuando hablamos de esto, entonces estamos diciendo que no tenemos que apoyar la venida del Señor o los acontecimientos que están hablando de la última semana, que es lo que hace falta. Quiero que esto sí quede como bien claro, que lo que hace falta es la semana septuagésima, o sea, la semana 70. Que cuando comienza la semana no sabemos, pero lo que sí sabemos es que todo está ya planteado. Ahora, personalmente yo creo, digo yo, Wilfred Montesino, que sí han acontecido los primeros 5 sellos, han sido abiertos. Que falta el sexto
Y el sexto tiene que ver con lo que habla Joel capítulo 2, versículo 28 al 31. Porque ahí habla de un gran terremoto y ahí ya da a entender que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Entonces es la columna de humo que bota un volcán y que va a sacudir al mundo entero. Y para mí ese sería el comienzo de la gran tribulación en el sexto sello. Entonces sí estamos a las puertas de eso, pero hablar y decir que serían 70 y, ¿qué? 80 y, 82 años es que me decía, es decir, 2018 a 70 del 48 a 70. Sería el 2028, ya los 80 años cumplidos, porque se Ajá, supone que era en el 2018, los 70 años que pasa una ajá, generación según sí. el movimiento escatológico que está enseñando esto. Ah, correcto. Entonces, decir eso sería apoyarnos en fechas que nada tienen que ver. Ahora, pensemos en lo que el Señor habló en Apocalipsis 2 y 3 cuando dice a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y esa gente es la que tiene control del mundo, por favor. Ahora, ¿quién produjo la Primera y Segunda Guerra Mundial? Cuando uno comienza a escarbar en la historia, encuentra que la produjeron esta gente misma. ¿Y quién compró el terreno para que ellos se ubicara a Israel? Rockefeller. ¿Quién es Rockefeller? Son masones, son Illuminati, son falsos judíos. Entonces, allí es probable que hayan judíos sanos, gente piadosas, que están allí, porque claro, ellos aman su tierra, pero mucha gente que está ahí no es judía, y mucha gente que está fuera del pueblo de Israel, que está en Estados Unidos o en Europa, no es judía, pero se hacen pasar por judíos. Entonces, hermano, hay que pensar en todo eso y creer en la palabra y estar preparado, como dijo Martín Lutero, estar preparado como si el Señor viniera hoy. Amén. Ese es un tema Pero que también, Pastor Wilfred, Señor, perdón, Pastor, solamente hablando sobre lo que usted dijo ahorita al final, vea el contexto de lo que dice Jesús al final de Mateo 24 en el versículo 42. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Lo primero nos dice que es como algo sorpresivo, ¿no? Dice, pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, nos está diciendo que puede ser en cualquier momento. amén. O sea, después de cierto tiempo va a ser en cualquier momento. Por tanto, también vosotros estás, dice, preparados. O sea, la motivación de todo esto que está pasando es ayudarnos a nosotros a prepararnos para esto, porque la iglesia no estaba preparada. No estuvo preparada para una pandemia. ¿Va a estar preparada para la venida de Jesucristo? Esa es mi pregunta. sí. Entonces dice, para que vosotros estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado con el tema porque esto va a coger a más de un cristiano. Por supuesto que nosotros entendemos la escritura y entendemos lo que dice la palabra del Señor, pero aún en este punto hay cierto velo, ¿no es cierto?, para poder totalmente entender esto. Entonces, lo que busca Dios de nosotros en este momento, con este tema, y yo creo que con lo que estamos hablando es que nosotros nos preparemos, y ese prepararnos es que vivir bajo la voluntad de Él, hacer su voluntad, apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad que hay en este mundo, de el consumismo que hay en este mundo, no sé, el amor al dinero que hay en la iglesia tan tremendo, que hay un gran amor al dinero en la iglesia, hay un Dios gobernando la iglesia y el mundo. Entonces, que como que estemos preparados con nuestras lámparas llenas de aceite, llenos del Espíritu Santo, caminando con Él, a pesar de todo lo que suceda. Entonces, si no estamos preparados, hay gente que lo va a coger esto, hay gente que en enero ya estaba predicando la gente que este año, casas, carros y becas. ¿Me hago entender? Y llegó Ese fue el tema en muchos púlpitos el 31 de diciembre. Y llegó el asunto. Yo personalmente, el año pasado, Dios puso en mi corazón que este era el año del Señor. Y este es el año del Señor. Claro, lógico. Él se está manifestando a través de esta situación. Y tenemos que verlo así. Ahora, pastor, esta es la generación. ¿Cuándo será? No lo sabemos. ¿Cuándo será? Ojalá que lo veamos pronto, ¿no? Pero que la iglesia esté preparada. Que todos los que nos escuchan allá se preparen con todo el corazón. Amén. Pastor Wilfred, entonces, vamos al punto. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia post-COVID-19?
estar preparado como si el Señor viniera hoy. Pero también hay que planear como si viniera en 300 años. Literalmente tomo la palabra que dijo Martín Lutero en el 1500, ¿no? Y es lo que hay que hacer, precisamente. Debemos estar preparados en santidad. Como lo dice el último capítulo de Apocalipsis 22, dice, el que sea santo, santifíquese más. Y me llama la atención es que esa expresión la dice el Señor. Es un llamado a la santidad, pero también el Señor hace una oración y es la última oración que se encuentra en la Biblia. Y es, ven Señor Jesús. Entonces pienso que una de las cosas que también se debe predicar hoy en día es la venida del Señor. Es la venida del Señor y el evangelio de redención a través de Jesucristo. Pero que el que ya conoce al Señor y está caminando debe santificarse, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y necesitamos estar muy preparados como si Él viniera esta noche, pero también planear como si viniera en 300 años, para no cometer errores, ¿no? Porque hay mucha gente, fíjese que en el año 1000, la gente vendió todo. Ahora, la gente no sabía porque la gente no estudiaba como hoy en día se estudia, pero uno comienza a ver que es que ese año 1000 lo acercaron, le agregaron no sé cuántos años, y ocurre que es que, hermano, tenemos que ponerle cuidado no tanto a fechas y años. Sabemos que usted y yo nacimos en tal año, pero eso no se puede cambiar. Pero lo importante en esto es saber que hay que ponerle cuidado a la palabra y a lo que dice la palabra de Dios, vivir la palabra, porque el vivir la palabra es lo más importante para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados, como si el Señor viniera hoy, pero también Gracias, planear. Pastor Edinson, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? No, el pastor creo que lo dijo claramente y es estar preparada, prepararse bien. Y más en este tiempo, yo creo que hay que volver a las escrituras, ¿no es cierto? Y dejar tanto, ya el Señor antes lo hablaba sobre las fábulas, ¿no? Yo creo que a la iglesia entraban muchas fábulas, mucha contaminación del mundo y esto nos va a permitir a nosotros como purificar ese conocimiento de la palabra de Dios para poder hacer su voluntad, que es lo que Él busca. Yo creo que cuando hay un cernir como el que está habiendo hoy en día, es con el único fin, creo, de parte del Señor, primero de limpiar su iglesia, ¿no es cierto? De demostrar quién está y quién no está, porque de todas maneras la cizaña crece junto al trigo, pero el Señor nos dice que nosotros no podemos quitarla, o sea, no hay como, o sea, como que yo voy, me voy a hablar con la cizaña y hasta luego, no, yo no puedo, sino que el Señor limpiará su era, como la escritura nos dice, pero nosotros como cristianos debemos estar preparados para todo lo que se venga y ahorita con mucho temor de Dios. Si una persona que conoce al Señor sigue caminando, muchas personas, y creo que ese tema lo habíamos hablado en algún momento, pastor, de que lo que tiene que ver con la palabra cristianos, si somos cristianos o discípulos, ¿no es cierto? Eh, entonces, hoy en día hay muchos cristianos, pero faltan muchos discípulos, digámoslo de esa manera. Dios quiera que con esto, después de esta pandemia, se levanten los discípulos y el que era solamente cristiano pueda convertirse en un verdadero discípulo de Cristo. Yo siento en mi espíritu que alguien que puede estar viendo este video se va a preguntar, ¿y qué es prepararse? Quiero que puntualicemos qué es prepararse. Cuando uno dice la iglesia se tiene que preparar, es enfáticamente hacer qué. Bueno, yo pienso que prepararse tiene que ver con las 5 vírgenes prudentes. Fíjese que ahí habla que se llenaron del aceite. El aceite es es símbolo, una tipología del Espíritu Santo, o sea, llenarse del Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia se prepara, es porque busca del Señor, es porque come de la palabra, come del Señor. Y tiene que dejar ese poco de cizaña que le han metido a la humanidad desde que nace hasta que llega a la universidad, porque es que hay muchas cosas que nada tienen que ver con la realidad. Entonces, esa es la cizaña que sembró el enemigo, que habla en Mateo capítulo 13, cuando Jesús habla acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, ¿qué es el trigo? El trigo es la palabra de Dios. Amén. El trigo es la palabra de Dios y tenemos que comer de la palabra y con base a eso creer en lo que el Señor es, lo que es Dios, lo que es la iglesia
y como dijo un predicador, al vino, vino y al pan, pan. Es decir, llamar qué es pecado y qué es santidad. Amén. Porque hay mucha cosa que está mezclada ahí. Hay una mezcla que, como dijo un teólogo, una mistura que no da una paz al que la escucha y ha tratado de vivirla. Y por eso es que hay una vivencia en el cristianismo mediocre, que no muestra fruto. Y el Señor los dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces necesitamos nosotros prepararnos, es tomar de la palabra ungida, es decir, del Espíritu, para poder nosotros como que quitarnos ese poco de cizaña y de cosas que venían con nosotros. Y esa va a ser la nueva generación que va a estar muy preparada junto con nosotros para la venida del Señor. Pastor Edison. Bueno, amén. Prepararse, cuando pensamos en prepararnos, viene a mi mente lo que tiene que ver con las profesiones, ¿no? Si usted va a ser médico, va a ser un doctor, o va a ser un abogado, usted tiene que tomar ciertos estudios, ¿no es cierto? Y no solamente tomarlos, sino también llevarlos a su vida cotidiana, hacerlos. El ejemplo de un médico, ¿no? Él comienza a aprender algunas cosas, pero ya el primero y segundo año vemos que ya está comenzando a capacitarse en hospitales, a través de ciertas situaciones con los pacientes y comienza a tener ese movimiento. Pienso que prepararnos en la vida cristiana primero es adquirir ese conocimiento bíblico real, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a conocer al Señor. Y lo segundo es ese conocimiento, aplicarlo a nuestra vida, ¿sí? Vivir ese conocimiento que está ahí en la palabra de Dios, hacerlo. De hecho, pues en la Biblia pues, nosotros tenemos la voz de Jesús, ¿no? Que es el que nos manda como iglesia a cumplir ciertos mandatos, ciertas normas, a vivir de acuerdo a lo que es su voluntad. Para mí prepararme no es simplemente ir a una iglesia o leer la Biblia, sino es hacer lo que la palabra de Dios nos dice ahí en ese Nuevo Testamento, obedecer a las palabras de Jesús. Dice la Escritura, el que me ama, obedece mis mandamientos. Eso está diciendo Jesús. Y se refiere a lo que Él está diciendo en su palabra, ¿no? Jesucristo, no a los mandamientos antiguos, sino a los mandamientos que dejó Jesús, que son claros, son un montón de palabras que tenemos ahí para vivir como hijos de Dios en esta tierra. Entonces, eso es prepararse. Amén. Nos dijimos ahorita, pastor, algo muy cierto, y es que nosotros, la iglesia contemporánea, tenemos que entender que venimos de menos a más, o vamos, como dijimos ahorita, pastor Edison, de menos a más. Hoy en día, la iglesia, he visto muchos, y lo digo, lo siento, veo, y de hecho me preocupa, pastor Edison, y yo se lo he expresado a usted en muchas ocasiones, a mí me preocupa la actitud de muchos hermanos, de muchos hombres de Dios, que sé que son hombres de Dios, porque conozco quizás su testimonio, he visto por Facebook algunos pastores, aún de nuestra misión, pero a mí me preocupa muchísimo porque he hallado muchos, digamos, muchos vacíos, pastores, muchas falencias. De hecho, ahorita en la tarde yo hice un programa con un hermano que está en Chile, en el cual hablé acerca de cristianismo y política, y se los recomiendo para que le echen un vistazo apenas pueda. Hay algo que a mí me preocupa muchísimo y lo he expresado a mi congregación, y lo he expresado en el muro de mi Facebook. Hoy en día la iglesia, yo noto la iglesia con muchos problemas y creo que hay un problema con la oración. Yo creo que la iglesia contemporánea tiene un problema con la oración, y de hecho estoy preparando un tema, ya si Dios lo permite, mañana subo la primera parte. Es un tema que lo he titulado El arte de la oración. Yo veo muchos vacíos con respecto a la oración. Encuentro a mucha gente dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo que, pues, al no poder juzgar el corazón de los hermanos, juzgo sus actos, juzgo lo que dicen, juzgo lo que hacen. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, y creo que, como él mismo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, y las acciones que
que muchos hermanos tienen dentro del cuerpo de Cristo, pues dejan ver de manera sencilla si hay conocimiento bíblico o si por lo contrario hay un desconocimiento de la Escritura. Entonces yo hallo, pastores, que dentro del cuerpo de Cristo hay muchas personas, muchos hermanos como preocupados qué va a pasar el día de mañana, como que están tratando de en oración o a través de la oración cambiar lo que ya está escrito y lo que viene en camino. En algún momento, Pastor Enson, creo que hablé con usted un poquito acerca de eso. Y yo creo algo, aquí hay una agenda que yo tengo, y yo creo algo, en la escritura para nosotros debe ser vista como una agenda. ¿Cuál es esa agenda? En la escritura nosotros podemos hallar lo que pasó, lo que está pasando, y también hallamos lo que va a pasar. En ese sentido creo que si alguien, o sea, o cambio mis palabras, nadie puede decir qué pasará mañana, o sea, qué es lo que viene mañana. Yo escucho y he escuchado a muchos hermanos decir, hermano, nosotros no sabemos qué es lo que va a venir el día de mañana. Y creo que es un error porque tenemos la palabra, como dijo Pedro, la palabra profética más segura. Y creo que la escritura, pastores, sí nos enseñan a nosotros como pueblo de Dios lo que va a pasar el día de mañana. Creo que eso está claro y lo dijimos ahorita, Pastor Enson, nosotros vamos de menos a más. O sea, estoy diciendo que las situaciones, tanto políticas, sociales, como de hambres, como de pestilencias, de terremotos, de situaciones difíciles, hermano, esto va a empeorar, pastor. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero es lo que yo veo en la escritura. O sea, yo no veo por ninguna parte en la escritura que en los postreros tiempos va a venir un tiempo de regocijo, un tiempo de paz, un tiempo de abundancia económica, un tiempo de crecimiento económico. Eso yo no lo encuentro en la escritura por ninguna parte. Todo lo contrario, yo encuentro que los tiempos que se vienen son tiempos difíciles. Entonces aquí es donde yo hallo como una falta de coherencia, para decirlo de alguna manera. Hay mucha incoherencia en el pueblo de Dios, porque repito, tenemos que entender que la oración es una herramienta. Es un tema que lo estoy preparando. La oración es una herramienta que, como toda herramienta, no todo el mundo la maneja. Y hoy en día, pastores, ustedes pueden darse cuenta que hoy en día, ustedes no notan que hoy en día todo el mundo ora con Dios, ora a Dios. Borrachos, adúlteros, fornicarios, impíos, todo el mundo ora a Dios, le ora a Dios. Todo el mundo tiene acceso a Dios, todo el mundo tiene comunicación con Dios. De hecho, esa frase o ese concepto, cadenas de oración, ahorita en estos tiempos es muy común. Entonces, todo el mundo está orando a Dios, todo el mundo pide a Dios, y creo que la iglesia se tiene que levantar precisamente en ese punto, porque no sé y es un punto que tenemos que afrontarlo nosotros como pueblo de Dios, porque, hombre, es simple, pastores. Si el impío, si el hijo del diablo, según Juan 1:12, si el impío tiene el mismo acceso que nosotros como hijos de Dios y como pueblo de Dios, entonces el cristianismo que nosotros profesamos tiene un gran vacío. No sé si me hago entender. Si el impío, si el hombre que según Pablo al estar alejado de Dios, está muerto en sus delitos y pecados, entendiendo que estar muerto espiritualmente es estar apartado de Dios, es no tener acceso a Dios. Pero si el impío entonces tiene el mismo acceso a Dios, puede ir en oración a Dios y ser escuchado. Si el impío tiene el mismo acceso que los hijos de Dios, entonces tenemos un problema y tenemos un vacío en el cristianismo con respecto al tema de la oración. Entonces, ¿por qué digo esto, pastores? Porque yo creo que la actitud de la iglesia post-COVID-19, y es un decir, porque pues el bicho, como dicen por ahí, todavía lo tenemos, no hemos solucionado la situación todavía por completo, pero yo sí creo que la actitud del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que cambiar, y tiene que cambiar de una manera tajante, tiene que cambiar de una manera abismal, porque hay muchos problemas. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pastor, yo le he hablado a usted del señor John Milton Rodríguez. Ya dijo que se iba a lanzar a la presidencia como candidato a la presidencia año 2022. Entonces, yo estoy viendo,
tengo en mis contactos de Facebook a muchas personas que están haciendo y ya están empezando a hacer contactos para comenzar esa campaña política de este señor para lanzarse para el año 2022. Y entonces hallo que la iglesia está convencida que la corrupción de Colombia, que la desigualdad social que hay en este país y la cantidad de problemas que hoy tenemos en este país, pues este señor, por el hecho de ser un ministro de Dios, entonces montémoslo en la presidencia, que este hombre es un ministro de Dios y entonces los problemas en Colombia se van a acabar. A mí esa actitud de la iglesia hoy me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque claramente yo veo en esas acciones, en esas actitudes, una falta de conocimiento bíblico terrible. Entonces, es pretender, repito, es pretender que con oraciones o con alguna acción como esta, que para mí es completamente errónea, es creer que nosotros entonces vamos o tenemos la capacidad de cambiarle la agenda a Dios, de cambiar de alguna u otra manera lo que Dios ya dijo que va a hacer y va a pasar porque ya está escrito. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, la actitud de la iglesia, que la iglesia tiene que tomar realmente es dejar de jugar a ser cristianos, porque es que el diablo no juega a ser diablo. Entonces, nos tenemos que parar firme, tenemos que aterrizar a esos hermanos que están viviendo un cristianismo por allá en el aire, están montados como en el Transmilenio aéreo, están por allá en las nubes pensando que vienen tiempos buenos. Una vez hablábamos con el pastor Arnoldo, y creo que con usted, pastor Enzo, también lo hablábamos, que cuando se dice viene algo bueno para la iglesia, y entonces la gente cree que es que estamos hablando de dinero, de plata, de empresas. No, y estamos hablando simplemente de los tiempos que se acercan para nuestra redención con nuestros... Es que la visión del pastor en cuanto a lo grande es muy diferente a la visión de posiblemente muchas veces a la visión de toda la iglesia, porque la iglesia de pronto, o la gente, digámoslo así, está pensando más en lo material, en las necesidades, que es ahí donde... Desafortunadamente, lo que usted dice, pues tiene mucho de real, por supuesto, porque se está pidiendo mal hoy en día, como se dice en el libro de Santiago. O sea, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Exacto. Hay cosas que tienen que ver con la maldad del hombre, que nosotros vamos a tener que orar específicamente es por personas para que Dios las salve, las sane, ¿no es cierto? Un ejemplo, de pronto una persona que está en algún movimiento de estos que hoy en día se han levantado para corromper el mundo, nosotros podemos orar para que la persona sea salva, pero no podemos, en cierto modo, podríamos orar para pedir que el asunto se cambiara, pero no va a ser así, porque es parte de las situaciones que se están dando en este tiempo. O sea, no es fácil, como querer orar y que se acabe la corrupción en un país. Es algo que va a ser muy difícil, porque aún la misma iglesia, en cierta manera, se ha vuelto corrupta. O sea, al entrar en esos intereses, se ha dejado comprar. Y eso le ha pasado a muchos pastores que se tiran o se lanzan a las huestes políticas, ¿no? Y terminan más sucios de lo que esperaban. Entonces, yo creo que parte de esto que está sucediendo, pastor, y usted lo está diciendo muy bien, es que tiene que haber un despertar espiritual. A mí me gusta utilizar más la palabra despertar que avivamiento. Son dos. Amén. Avivamiento viene más del inglés revival, que ese es de donde se toma el punto, pero yo estoy hablando más como del avivamiento que vemos en el libro de Ageo, ¿no es cierto? Como el avivamiento es el despertar espiritual que necesita la iglesia para orar por las cosas que tienen que suceder, como por ejemplo, nosotros debemos agradecer y pedirle al Señor que venga pronto. O sea, ven Jesús, ¿sí me hago entender? Porque esto cada día se va a poner peor. Una de las cosas que yo leía, sí, yo creo que no debemos, el pastor, yo creo que nosotros, creo yo, y repito, yo no quiero ser dogmático aquí, es una posición mía, pastor. No estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta en cuanto a esto, pero es que, o sea, yo no encuentro coherencia en orar. Les voy a poner un ejemplo. Yo en la escritura veo que se van a venir tiempos difíciles. Entonces, yo creo es parte de, exacto. Entonces, ¿cuál tiene que ser la oración de la iglesia? Señor, cancela todo tiempo difícil. Señor, cancela toda guerra. Señor, cancela esta situación. Pulveriza. Pastor José Luis, disculpe, está en la oración. que ahí hay que mirar. La oración es, Señor, fortalécenos en medio de lo que se viene.
ahí hay que mirar algo, Pastor José Luis, ahí hay que mirar algo y es que Dios es fiel a su pueblo fiel, ¿sí? En medio de la circunstancia, y lo vemos a través de la Biblia, y no es la excepción ahora, Dios siempre va a dar la salida a su pueblo fiel en medio de la circunstancia. Por eso es que dice la palabra al final, en Apocalipsis 22, el que sea santo, santifíquese más. Y el que sea injusto, pues sea más injusto. Entonces nos está hablando que en medio de las circunstancias que vienen, porque como el mundo, a pesar de que Dios es el que manda sobre todo, porque Jesucristo recibió ese poder, esa facultad, eh, sin embargo, Satanás se robó esa posición en el huerto del Edén al hombre y él es el que está ahí, pero el que tiene, digamos así, en sentido figurado, el sartén por el mango es Jesucristo. El diablo quiere echar a todo el mundo al fuego y quemarlo ya, y quiere corromperlo y quiere dañarlo. El diablo quiere matar, quiere destruir. Además de antes de matar y destruir, quiere robar. Pero Dios tiene el sartén por el mango. Por eso él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí nos está enseñando que en medio de los problemas que existan en el mundo, la iglesia tenemos que entender que Dios va a ser fiel con que es fiel. Siempre va a haber una salida. Pero para aquel que toma el evangelio como para esconderse, y para aquel que usa la oración, porque cuando hay una oración sin obediencia, eso es hipocresía. Y fíjate que eso fue una de las cosas que más el Señor atacó y sigue atacando, y es el fariseísmo, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos entender que en medio del pueblo de Dios que está buscando fielmente al Señor, hay mucha gente que vive la apostasía. Y por eso ahí Dios está permitiendo estas cosas que estamos viendo, como esta pandemia, para ver quién es iglesia y quién no es iglesia, para ver quién es trigo y quién es cizaña. Entonces, en medio de esto, lo que a nosotros nos interesa como hijos de Dios es entender que la iglesia, nosotros, tenemos que santificarnos. Amén. Vivir la palabra. Porque como si somos fiel, Dios va a ser fiel con nosotros en medio de las circunstancias. Dios, allá donde van a producirse cosas como ocurrieron en los tiempos bíblicos, que en medio de los juicios de Dios en Egipto, Dios bendecía al pueblo de Israel. Amén. Y lo sacaba adelante. Y le abrió el mar rojo y le dio maná en el desierto, pero es Dios con su pueblo que es fiel. Amén. Entonces, eso es importante para no nosotros pedirle al Señor que cambie los tiempos, no, porque eso tiene que cumplirse las profecías. Sin embargo, la iglesia siempre va a ser bendecida. Amén. Amén, pastor. ¿Qué iba a decir, Eh, pastor? eh, Pastor, hablando del tema de la oración y del tema ya post-COVID, de lo que tiene que suceder ahora, yo creo que nuestro mayor ejemplo tiene que ser, pues, Pablo, ¿no? Pablo como líder, porque el Señor Jesús es nuestro gran ejemplo, pero Pablo como líder, especialmente, pues, yo veo que en la palabra, él es muy enfático en las cosas por las cuales se debía orar y cosas como por esta, ¿no? Según Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4, dice, perseverad en la oración, perseverad en mantenerse, ser constantes, ¿no es cierto? En la oración, dice, velando en ella con acción de gracias. Damos acción de gracias por lo que Dios nos ha provisto, por su ayuda, su cuidado. Yo agradezco a Dios que en este tiempo de esta pandemia, donde mucha gente se queja de que perdió el trabajo, de que pasaron situaciones difíciles, parte de nuestra oración aquí familiar, pues ha sido una acción de gracias, porque a pesar de que mi esposa perdió su trabajo, pues nosotros hemos visto la mano de Dios y el cuidado de Él en medio de esta situación, o sea, no hemos dejado de comer, ha habido la provisión. Entonces yo creo que nuestra oración debe ser más específica sobre esas cosas, acción de gracias por lo que el Señor está haciendo. Y Pablo decía, y también oren al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. O sea, específicamente creo que la iglesia tiene que levantarse en este tiempo para que se levanten también esos predicadores, esos siervos de Dios, nosotros mismos, para llevar la palabra a todos los demás. Cuando yo miro la Biblia, muchos textos hablan específicamente sobre eso. Pablo pidiéndole a la iglesia que oraran por liberación, no la liberación que está
orando en la iglesia, ¿no? De liberación de espíritu, sino él decía de liberación mía, de mis cadenas. O sea, recuerde que Pablo fue perseguido y cada vez que él entraba a un lugar siempre tenía un problema. Entonces la liberación que él pedía era la liberación de las cadenas físicas de la cárcel para poder seguir predicando el evangelio. Y el contexto de esa palabra liberación se ha cambiado un poquito, ¿no? En este tiempo. Ese ¿Mm? punto es muy interesante, pastor, porque en el tema que estoy desarrollando es interesante que cuando Pablo habla de oración y cuando Pablo habla del pedir, Pablo nunca le enseña a la iglesia a pedir por la libra de carne, por la papa, No, no, para el no. pago de los servicios. No, no, no. Es Dios tiene cuidado de interesante. nosotros. Exacto. ¿Mm? Y Jesús dice, y Jesús lo dijo en el Evangelio de San Mateo, pastor, se me va ahorita el texto, cuando él dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Qué Amén. interesante es lo que Jesús le trata de decir a los discípulos ahí, que eso en otras palabras es el tiempo que ustedes usan en la oración para pedir por cosas materiales, es tiempo que se pierde. O sea, Es perdido. no le pidan a Dios cosas que Él ya sabe que ustedes necesitan. Es interesante a dónde quiere llevar el enfoque de nuestra oración. Y eso es un punto que la iglesia tiene que entender. Póngale cuidado a esto, pastor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 2 dice, por los demás, hermanos, dice, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, está hablando de las mismas personas que estaban acercándose o que estaban dentro de la iglesia, que no eran de la fe, que estaban ahí por algún tipo de ganancia personal, pero yo creo que la actitud debe cambiar. Sí, por supuesto, recuerde que había una historia que yo recuerdo que el pastor Arnoldo nos contaba aquí en la iglesia de aquel pavo real que se pavoneaba, ¿no? Allá en un pueblito, en un lugar, tenía el espacio para pavonearse, sacar sus alas, mostrar su linda cola y de todo, pero muy fresco, un pavito muy fresco. Y resulta que le armaron una jaulita y había un mico y metieron ahí al mico y metieron al pavo ahí adentro. Usted sabe lo que le hacía ese mico a ese pavo. No, ese pobre pavo no tenía paz. No, después de eso, el pavito salió humilde. Después de eso, el pavito salió humilde. Yo creo que todas estas situaciones la iglesia estuvo mostrando durante mucho tiempo todo lo que tenía, porque recuerde que siempre había una competencia por quién tenía más, quién era el más bendecido. Eso dio cabida a la doctrina de la prosperidad, doctrina que ha sido ¿cómo le digo? Ha sido una de las doctrinas más terribles que ha entrado a la iglesia. Es evidente que dañó mucho la iglesia, la doctrina de la prosperidad, pero viene este asunto y es la jaulita donde meten al pavo, para que el pavo salga más humildito. Entonces creo que después de esto, la iglesia tiene que entender, como le digo, hay mucha gente, gracias a Dios, hay mucha gente, muchos que el Señor ha tenido ahí cuidando, que se están levantando en oración para que el evangelio en este tiempo sea predicado, mucha gente que abrió su voz para predicar un evangelio correcto en medio de la pandemia en este tiempo, y mucha gente orando por el propósito de que el reino sea establecido cada vez más en más corazones, ¿no? En más personas, y que se ore para que se ha orado más bien para que el evangelio sea predicado en toda la tierra. Si hay un momento en la historia de la tierra donde más se ha predicado el evangelio es en este tiempo. Ahí volvemos a Mateo 24 y será predicado el evangelio del reino en todo lugar. ¿Y cómo está predicando ahora? Cuando usted pone este video en Facebook, y usted a veces ve, le gusta a 20, a 25, como me pasa a mí, pero ¿cuántos lo vieron? Lo vio un montón de gente, muchos que no les interesó, muchos que estaban esperando una palabra diferente, pero el evangelio se está predicando. Entonces creo que la actitud de la iglesia va a tener que cambiar, y conforme vaya creciendo, conforme lo que usted dijo, de menos a más, conforme vaya siendo más va a ser digamos, la responsabilidad de la iglesia, y más va a tener que estar limpia. Más. Es como el que el novio y la novia no tienen tanta responsabilidad en su noviazgo, pero cuando se casan tienen responsabilidad. Aquí vamos de un menos a un más, y esa es la realidad. Creo que Dios está usando todo esto para cambiar la iglesia. Ok. Pastor Wilfred, para concluir, Bueno, ya todo está dicho. ¿qué ¿Qué más podemos, aportamos?
¿Qué podemos añadir ahí? Que la actitud del cristiano debe de ser estar preparado, preparándose como hemos hablado, el que sea santo, santifíquese más. Eh, Entender que Dios ha permitido todo esto que está ocurriendo, esta pandemia, para que la iglesia se prepare, porque los juicios de Dios son terribles. Amén. Precisamente, si algo debe la iglesia, el que conoce las cosas de Dios, es evitar pasar por esos juicios, porque esos juicios es para las personas que siguen el sistema del mundo, el sistema del anticristo, de Satanás. Entonces, por eso Dios está dando tiempo, y la misericordia de Dios es grande. Y aquí no se trata de que muchos hijos de Dios coman debajo de la mesa de la misericordia de Dios, sino que comamos sentados ahí en la mesa con el Señor. Amén. Completamente de su manjar diario, de la palabra del Espíritu. Comer de la palabra es ser trigo, es evidenciarnos de tal manera que se manifieste Dios a través de nosotros. Es decir, que el carácter de Cristo se manifieste, no siendo permisivo con el pecado, porque necesitamos eso, que desde los ministerios hasta el creyente que tenga una función mínima en la iglesia del Señor, debemos todos nosotros de expresar el carácter de Cristo. No ser permisivo con el pecado, pero tampoco ser jueces, porque fíjate, ya allí entramos en un papel que solo le pertenece a Dios. No debemos ser jueces, pero sí debemos de mostrar carácter de Cristo. No ser permisivo con el pecado, porque lo que viene, esa semana que hace falta, que es la semana 70 de Daniel, lo que viene, mis amados hermanos, y ustedes lo saben todo como siervos de Dios, es terrible. Los juicios de Dios son terribles. Amén. Y Dios ha tenido misericordia y está presentando esta situación, esta pandemia, para que se prepare la iglesia. Amén. Amén. Para concluir, Pastor Edison. Pues no, pastores, yo creo que el punto de conclusión de todo lo que estamos viviendo es mantenernos firmes, preparados, buscando al Señor, así como lo decía el pastor Wilfred, meternos de lleno con el Señor, y meternos de lleno con el Señor es vivir una vida agradable a Él, ¿no es cierto? Alejados del pecado, alejados del mundo, de todo lo que está viéndose hoy en día, y por supuesto también preparados para poder analizar cada situación que pase, de aquí en adelante, porque pasarán muchas cosas. Lo estamos viendo, lo de la paz de los países árabes con Israel, y muchas otras cosas que van a estar pasando de aquí en adelante. Nos toca estar con el ojo bien puesto y preparados, esa es la palabra. Y agradecido con Dios por permitirme estar hoy con ustedes, Pastor José Luis y Pastor Wilfred, verlos acá. Se ven muy bien allá en sus escritorios, en sus libros. Me toca, para la próxima pongo mi biblioteca atrás. Sí, no, ustedes no me dijeron que era así. Si me hubieran dicho, lo hubiera puesto, hermano. Bueno, pastor, yo quiero concluir con dos cosas. Una que me tranquiliza y la otra que me deja preocupado. Yo voy a dormir hoy preocupado, Pastor Edison, y ya se va a dar cuenta por qué. Quiero concluir con esto. Romanos 8:28 dice Pablo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, con respecto a este tema, yo quiero concluir que la iglesia tiene que aprender lo que el Señor quiso que aprendiéramos todos con esta situación que estamos viviendo. Porque sería muy triste, sería nefasto que la iglesia continúe en la misma actitud que éramos antes de esta pandemia COVID-19. Entonces, hay que tener claro, hay que lograr discernir con plena claridad qué es lo que el Señor quiso. Un placer, fue un gusto poder compartir con ustedes este tema. Espero que este sea el comienzo de muchos temas que vayamos a tocar, que vayamos a tratar. Pastor Wilfred, gracias por el tiempo que usted dedicó con nosotros. Pastor Edison, gracias a usted también por el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, a todos un abrazo, que Dios les continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad. Pastores, Dios les bendiga. Muchas gracias.
Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Amén. Hasta luego.